Empecemos por esto de aquí. ¿Qué es esto? ¿Vejiga? La vejiga, cierto. Vamos a hablar un poquito de las relaciones que tiene la vejiga, ¿sí? En primer lugar, la vejiga es un órgano que está dentro de la pelvis, por eso se denomina un órgano pélvico, y tiene relaciones en la parte anterior, parte posterior, parte superior, parte inferior y parte lateral también. Como podemos ver aquí, la vejiga va a descansar sobre el pubis, ¿bien? Y en la parte anterior, la vejiga va a tener un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Que es uno de los elementos de soporte, de fijación de la vejiga. Se conoce como el ligamento umbilical medio. Medio, ojo, no medial. Porque el ligamento umbilical medial, ¿quién viene a ser? La arteria obturatriz, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la arteria obturatriz? Tiene una porción permeable y una porción no permeable, ¿cierto? Esa porción no permeable de la arteria umbilical, perdón, esta arteria umbilical va hacia el ombligo y esa porción no permeable es la que forma el ligamento umbilical medial. ¿Bien? Salud. Muy bien. Sigamos entonces. Relación en la parte anterior de la vejiga con el pubis. Parte posterior de la vejiga, ¿con quién se relaciona? Recto. Con el recto. Pero si nosotros vamos un poquito más... Ahí está. Saca eso. Sal. Muy bien. Sacamos la vejiga. ¿Sí? Hemos sacado la vejiga. Y miren, en el caso de un varón, ¿qué encontramos en la pared posterior de la vejiga? ¿Con quién se relaciona? Con la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. ¿Bien? Ahora, esto es así, ¿cierto? Entonces, vean que por la parte superior de la vejiga también vamos a encontrar algo. Nuestro conducto deferente. Y sucede pues que el conducto deferente, que está aquí afuera, ¿cierto? A nivel del escroto, viene por acá el conducto deferente, pasa por el conducto inguinal, y acá lo ves, mira, conducto deferente, ¿sí? Y el conducto deferente, ¿hacia dónde se va? Hacia la parte posterior de la vejiga. ¿Bien? En la parte posterior de la vejiga, el conducto deferente sufre una dilatación, que se conoce como la ampolla del conducto deferente. Precisamente este conducto deferente se va a unir a la vesícula seminal y van a formar un conducto, el conducto eyaculador, ¿sí? Este conducto eyaculador pues va a atravesar toda la próstata en la parte posterior para luego drenar en este conducto, que viene a ser la uretra prostática. Muy bien, sigamos. Entonces ya tenemos su relación anterior, relación posterior, relación superior con el conducto deferente. Pero si fuera mujer, con el cuerpo, ¿cierto? Con el cuerpo del útero. Y ahí por la razón por cual cuando te van a hacer o le van a hacer una ecografía a una dama, una ecografía en el útero, te dicen toma bastante agua, ¿no? ¿Por qué? Para que esta vejiga aumente su tamaño y el útero que estaba aquí echadito se vea mejor, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces esas son las relaciones que tiene la vejiga, la parte anterior, la parte superior, parte posterior, y en el caso de caballeros, en la parte inferior, mira, tiene la próstata. Bien, pero esta vejiga también tiene relaciones en la parte anterolateral. Mira, ¿con quién se relaciona? ¿Qué músculo será este de aquí? Yo lo pongo así y mi vejiga se relaciona acá también. ¿Quién será? Pubococcigio. Ese está muy para atrás. ¿Quién sería acá? El obturador
interno, ¿sí? Claro, la cara anterolateral de la vejiga va a tener relación con el músculo obturador interno y también con el músculo diafragma pélvico, con el diafragma pélvico, ¿no? Muy bien, sigamos. Listo. Ahora, sigamos con la vejiga. Entonces, en el caso de los caballeros, en la parte inferior, pues va a tener su próstata. Ahora, si nosotros vemos la configuración interna de la vejiga está revestida internamente por una mucosa, ¿sí? Una mucosa que es bastante rugosa, pero si tú ves la parte posterior de la vejiga, es lisa, a lo que se denomina el trígono vesical, ¿cierto? ¿Quiénes delimitan el trígono vesical? Los uréteres y la uretra. La desembocadura de los uréteres y el orificio interno de mi uretra. ¿Ok? Listo. Luego tiene una capa muscular, que viene a ser el músculo detrusor de la vejiga, ¿cierto? Músculo detrusor de la vejiga. Y luego pues tendría una capa serosa que reviste toda la parte externa de la vejiga. Muy bien. Parte posterior, ¿qué tenemos? El recto, ¿no? El recto. ¿Han hecho recto? Sí. En el caso del recto, vamos a encontrar hacia los lados laterales unos pliegues transversos o también conocidos como válvulas de Houston, ¿sí? Son 3 válvulas de Houston, 2 al lado derecho y 1 al lado izquierdo, ¿sí? 2 al lado derecho y 1 al lado izquierdo. Entonces, estas válvulas de Houston, en la última válvula de Houston, o también conocida como el pliegue transverso inferior, porque también los libros lo llaman pliegues transversos, debajo del pliegue transverso inferior, el recto sufre una dilatación, un aumento de tamaño, el cual se conoce como la ampolla rectal, ¿sí? La ampolla rectal. Ahora, viendo esto, ya, la ampolla rectal estaría por aquí. Y supongo que estos vendrían a ser las columnas anales, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar unos pliegues longitudinales que se denominan las columnas anales. Y entre columna y columna, nosotros vamos a encontrar unos pequeños surcos que se conocen como los senos anales, ¿sí? Ahí precisamente en la parte inferior de los senos anales encontraremos las válvulas. Bien, ahora, debajo de esas columnas anales, debajo de esos senos anales, se va a formar una línea, ¿sí? Que se conoce como la línea pectínea, pectinada o dentada. Precisamente esa línea pectinada o dentada es la que va a dividir la parte de la mucosa anal, y en la parte inferior de esa línea pectínea voy a encontrar un tejido de transición, ¿no? Que se conoce como el pecten anal. Ahora, la mucosa solamente llega hasta la línea pectinada. Después, este epitelio es diferente, ya no es mucosa. Se conoce como un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, como la piel, pero sin queratina. Bien, y en la parte inferior nosotros vamos a encontrar una línea que algunos lo denominan como la línea blanca o la línea interesfinteriana, que es precisamente un lugar donde se unen los dos esfínteres, el esfínter anal interno, que son estos de aquí, y el esfínter anal externo, que son estos que están aquí. Entonces, en la parte inferior hay una línea que pues une ambos esfínteres, y a eso se le llama la línea interesfinteriana, que precisamente es una línea de límite, una línea donde se divide ese epitelio de transición que viene a ser el pecten anal y la piel del ano, donde encontraremos pues vellosidades, folículos pilosos. Bien, lateralmente vamos a encontrar pues los esfínteres, el esfínter interno, anal interno y el esfínter anal externo.
Este esfínter anal interno, ¿de dónde viene? Si nosotros recordamos, nuestro intestino grueso tenía dos tipos de capas, una circular interna y una longitudinal externa. Por eso acá lo puedes ver diferentes tipos de fibras. Bien, este esfínter anal interno deriva ¿de dónde? De la capa muscular circular. ¿Sí? Es un engrosamiento de la capa muscular circular que pues conforma parte del recto. Mientras que el esfínter anal externo, ¿de dónde deriva? De este músculo que forma parte del elevador del ano. De ahí viene el esfínter anal externo. Bien. Con respecto al recto, no hemos hablado de la irrigación. ¿Quién le da la irrigación a la vejiga? ¿Quién le da la irrigación a la vejiga? La vesical superior. Muy bien, la arteria vesical superior es una de las estructuras que aportan irrigación a la vejiga. ¿Y de dónde proviene esa arteria vesical superior? Cerca. ¿Se acuerdan de la arteria umbilical? ¿Sí? Tenía una porción permeable y no permeable. Ya, de esa pequeña porción permeable nace la vesical superior. Entonces, la arteria vesical superior nace pues, de la arteria umbilical. Pero no es la única arteria que irriga la vejiga, sino que también está irrigada por la vesical inferior. ¿Sí? En el caso de la vesical inferior, esa sí viene directamente de la arteria ilíaca interna. División anterior o rama anterior de la ilíaca interna. En el caso del recto, ¿quién le da irrigación al recto? Muy bien, las rectales. ¿Cuántas rectales tienes? 3. La rectal Superior. ¿De dónde proviene la rectal superior? De la arteria mesentérica inferior. Luego tenemos la rectal media. ¿De dónde viene? Cerca. La rectal media. ¿De dónde viene? Es una rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? De la rama anterior o división anterior de la ilíaca interna, ahí nace mi rectal media. Y por último tenemos una rectal inferior que proviene ahora sí de la pudenda interna. ¿Bien? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Detrás del pubis tenemos un tejido adiposo retropúbico, en donde vamos a encontrar también un ligamento de sujetación, de soporte de la vejiga. En el caso de los hombres, acá vamos a encontrar un ligamento que se llama el ligamento puboprostático, y es un elemento también de sujetación. Pero ojo, en el caballero, en las damas, obviamente no hay próstata, y ahí el ligamento cambia de nombre, y le dicen ligamento pubovesical, ¿sí? Puboprostático en hombres, pubovesical en mujeres, elemento de sujetación. ¿Que dónde lo vas a encontrar? Precisamente en este tejido adiposo retropúbico. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver acá? ¿Sí? Un corte sagital del pene, y podemos ver eso de aquí, blanquito. ¿Qué será? ¿Cuerpo cavernoso o cuerpo esponjoso? Los cuerpos cavernosos, ¿no? O sea, viene a ser parte del tejido eréctil que tiene el pene en el hombre, ¿sí? Que también en la mujer, pues también hay unos cuerpos eréctiles, el bulbo esponjoso también. Ahora, este cuerpo esponjoso, por dentro, va a tener una arteria cerca. Profunda. Profunda. La arteria profunda del pene, ¿no? Esa arteria profunda del pene, pues, va a estar dentro de este cuerpo esponjoso o cavernoso. Cavernoso. Muy bien, cuerpo cavernoso.
Y esa arteria pues es la que va a llenar de sangre este cuerpo cavernoso a la hora de que el hombre tiene la erección. Bien, ¿cuántos cuerpos cavernosos tienes? Dos. Y en la parte inferior voy a tener el cuerpo esponjoso. Bien. Y en este cuerpo esponjoso vamos a tener un conducto que va a atravesar completamente, ¿no? La uretra peniana o Cavernoso. esponjosa. Acuérdate que es cuerpo esponjoso, uretra esponjosa, ¿cierto? Ahora, vamos a ver toda la uretra. ¿Cuáles son las porciones que tiene la uretra? Membranosa, Membranosa, prostática peniana. y peniana o esponjosa. Cavernosa no. Cavernosa, acá este es el cuerpo cavernoso. Este es el cuerpo esponjoso. Bien. Dato interesante, lo que vamos a encontrar a nivel de la uretra prostática, en la parte posterior de la uretra prostática, nosotros vamos a encontrar un relieve que tiene como nombre el colículo seminal, o también conocido como el verum montanum. Ese relieve que voy a encontrar a nivel de la uretra prostática va a ser muy importante, ya que ese relieve va a permitir que ahí desemboquen los conductos eyaculadores. Bien, lo voy a encontrar aquí en la uretra prostática. Y miren, a nivel de la uretra, por debajo de la uretra membranosa, que es esta pequeñita nada más, voy a encontrar la desembocadura de una glándula. Las glándulas de Cooper o bulbo uretrales también, ¿no? Muy bien. Luego tenemos testículos. Ya, eso es vejiga. Hemos visto vejiga, parte de uretra, pene también hemos visto, recto, ano, testículos. Muy bien. ¿Qué encontramos en la parte superior del testículo? Miren. El epidídimo, ¿no? A partir pues del epidídimo se forma este conducto deferente. Ahora acá vemos varias arterias, ¿no? Pero principalmente hay una arteria aquí dentro de este cordón espermático. La arteria testicular, ¿no? Que es principalmente la que vamos a encontrar aquí. ¿Esta arteria testicular de dónde viene? Arteria. Las gonadales. De la Gonadal. aorta. La arteria testicular es lo mismo que la arteria gonadal, es lo mismo. Solo que esta arteria se denomina testicular porque es de hombre. En el caso de damas, la gonadal sería la ovárica. Bien, entonces esta arteria testicular, ¿sí?, viene desde la aorta abdominal, atraviesa el conducto inguinal y se dirige hacia el testículo, ¿no? Y sobre el testículo también tengo esta red venosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Un conjunto de venas. El plexo venoso pampiniforme, ¿no? Ese es el plexo venoso pampiniforme, que después, pues cuando se junta todo este plexo venoso pampiniforme, va a formar mi vena testicular. Muy bien. ¿Dónde desemboca? ¿Dónde drena la vena testicular? Depende si es izquierda o derecha. Muy bien. Si es derecha. En la cava inferior. Y si es la vena testicular del lado izquierdo, ¿en qué renal? Izquierda, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, mire, imagínate un poquito, esta vena testicular del lado derecho va directamente a la vena cava inferior, mientras que la vena testicular del lado izquierdo va a ir más arriba para llegar a la renal izquierda. Es decir, que la izquierda hace un mayor recorrido. Es por ese motivo que salud. Es por ese motivo que hay una patología muy común que se conoce como... ¿cómo se llama esto?
el varicocele, ¿sí? El varicocele viene a ser unas varices, ¿pero dónde? En este plexo venoso pampiniforme. Y usualmente lo van a encontrar en el testículo del lado izquierdo, precisamente por eso, porque la vena testicular hace un mayor recorrido para drenar. Tiene que llegar hasta la vena renal izquierda. En cambio, en el lado derecho, el recorrido es mucho menor para llegar a la vena cava inferior. ¿Bien? Entonces, ese varicocele, recuerden, usualmente, principalmente va a dar en el testículo del lado izquierdo y se puede observar, ¿no?, cómo estas venas se dilatan de tal manera, pues, que el escroto se puede apreciar, pues, como una bolsa de gusano, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve totalmente dilatadas las venas y se exteriorizan hacia el escroto. ¿Bien? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Uy, ¿por qué botan mis exámenes? Vamos aquí. Vamos a ver. Hablemos un poco. ¿Han visto pelvis? Sí. También, ok. Pelvis. Vamos con pelvis. ¿Han hecho pelvimetría también? Sí, eso no viene. ¿No viene? ¿O ya? ¿Eso también viene en el examen? No es diafragma, es diafragma pélvico. Ah, ya, ¿verdad? No. Ya, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de pelvis. Hablaremos de las estructuras que tenemos aquí y mencionaremos algunos diámetros pélvicos. Okay. Grande, Diego. Bien, Diego, castigado. Muy bien, vamos a hablar de... mejor me encuentro más cómodo con esto. Muy bien, hablemos un poquito de la pelvis ósea. ¿Qué es esto? Muy bien, ¿qué es esto? Uy, cerquita. Iliopectina. Iliopectina. O iliopúbica también. Correcto. Solo una. ¿Por qué unos libros dicen pectina y otros dicen pubis? Exacto, exacto. Todo esto es el pubis. O sea, en sí debería ser pubis, iliopúbica, ¿sí? Pero a este sector le dicen el pecten del pubis. Entonces por eso le dicen eminencia iliopectinia, a alusión al pecten del pubis. O iliopúbica, porque todo esto es pubis. Muy bien, vamos a hablar un poquito de óseo, pelvis ósea. Bien, a ver, a simple vista, ¿será pelvis de hombre o de mujer? ¿Hombre? ¿Qué opina, doctora? ¿Hombre o mujer? Mi grupo favorito, ¿dónde está mi grupo favorito? ¿Mi otro grupo favorito? ¿Mi tercer grupo favorito? Todos son los favoritos. Pero yo no llevo. Primera vez que lo veo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la pelvis. Y sí, existen diferencias entre pelvis de hombre y mujer. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención? Estas alas del hueso ilíaco, ¿sí? Naturalmente en las mujeres esas alas son más abiertas. En el caso de los caballeros esto tendría que ser más cerrado, ¿sí? Ese es uno. Dos, el ángulo subpúbico, mira, es bien abierto el ángulo subpúbico, ¿sí? Característico en mujeres. En hombres esto es más cerradito, ¿sí? Esto es más cerradito, el ángulo subpúbico es más cerrado. Otro, miren este diámetro. El diámetro transverso en el caso de las damas es más ancho. ¿Se ve? ¿Sí? Oh, buenazo. La compañera nos dice: doctor, he visto la cara pélvica del sacro y veo que es bien cóncava. Sí, correcto. En el caso de las damas, esta cara pélvica es mucho más cóncava. En el caso de los caballeros,
más plana. Bien, entonces así nombraríamos muchas características. Así el peso también, en el caso de las damas es mucho más ligero, ¿no? En el caso de los caballeros es un poquito más pesado. El agujero obturador, correcto, este de aquí, también en el caso de las damas es triangular. Sí, muy bien. Bien, entonces nos quedamos, es una pelvis de mujer por todas las características ya mencionadas. Y vamos a mencionar que en la parte superior, pues la pelvis va a haber un límite acá a este nivel, ¿sí? Que se le conoce como la abertura pélvica superior. ¿Ok? ¿Quiénes forman esa abertura pélvica superior? Tenemos promontorio, La línea del ala. las alas del sacro, articulación sacroiliaca, línea innominada, línea arqueada, línea arcuata, la que les hayan dicho, eminencia, iliopectinia, iliopúbica, la que te hayan dicho. Las dos son correctas. Miren aquí, línea pectínea, correcto, línea pectínea, cresta pectínea, néter que te dice, el pecten del pubis, ¿no? El pecten del pubis. ¿Y esto de acá? Esto, mira. Sínfisis es la unión. ¿Dónde se inserta el ligamento inguinal? Sí, No me digas sínfisis de pubis, ¿eh? Ahí está, mira, acá está. Ligamento inguinal. ¿Dónde termina el ligamento? Tuberosidad del pubis o espina del pubis, te han dicho también, así es correcto, ¿sí? La espina del pubis, tuberosidad del pubis y acá la sínfisis del pubis. Entonces, sin querer, hemos mencionado todas las estructuras que van a delimitar esta abertura pélvica superior. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de esta abertura pélvica superior hacia arriba, todo esto vendría a ser la pelvis falsa, donde encontraremos vísceras del aparato digestivo, por ahí el ciego, el apéndice, colon sigmoides y parte del recto. Bien, y además pues delimita que por debajo de esta abertura pélvica superior voy a encontrar este espacio que se conoce como la pelvis verdadera. Bien, la pelvis verdadera, donde encontraremos pues, acá está, nuestra vejiga, nuestro recto, próstata en el caso del caballero. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Si hay una abertura pélvica superior, hay una inferior. ¿Quién forma esa abertura pélvica inferior? Tuberosidades isquiáticas. La rama inferior. Rama isquiopúbica, correcto, rama isquiopúbica, ¿sí? Parte posterior, esto de acá. Espinas ciáticas o isquiáticas, si por ahí escuchó ese término, es correcto también. Y el coxis en la parte posterior. Bien. Pero a este nivel yo voy a encontrar un ligamento que viene del sacro hacia la tuberosidad. Así. Ahora acá creo que está. Ahí está, mira. Este ligamento. Del sacro a la tuberosidad. ¿Quién será? Ligamento sacro tuberoso. Bien, entonces si ponemos este ligamento sacro tuberoso así, pues se forma una abertura inferior. Y ese sería el límite inferior de mi pelvis. Debajo de ese límite ya tendríamos el perineo. ¿Ok? Muy bien. Una de las clases importantes pues de hablar de pelvis es la pelvimetría, ¿no? Hay mediciones importantes pues, ¿no? Que nos van a permitir ver si es que, y a decidir, ¿no? Si es que el parto puede ser un parto vaginal o si es que va a ser por cesárea, ¿no? Entonces hay ciertas medidas que hay que tener como parámetros para poder llevar a tener una decisión si es que esto se hace de manera normal o no. Ahora,
¿Cuáles son esos diámetros? Primer diámetro, desde el promontorio hasta la parte superior del pubis. ¿Cómo se llama ese diámetro? Excelente, nombre fácil, ¿cierto? Si este es el promontorio y este es el pubis, y si está arriba del pubis, suprapúbico. Promonto, suprapúbico, o si quiere le puede decir el conjugado anatómico. Esto naturalmente mide 11 centímetros aproximadamente. 11, ¿ok? Promonto, suprapúbico. Pero hay otro diámetro que va desde el promontorio hasta la parte posterior del pubis, así. Excelente, mira, sería así. Retropúbico. Como está atrás del pubis, le vamos a decir promonto retropúbico, ¿sí? O conjugado. Obstétrico. Doctores, el conjugado obstétrico es el que nos va a ayudar a decidir. Debido a que dentro de todos los diámetros que vamos a encontrar, este es el diámetro de todo este canal óseo que va a ser el más pequeño. Es el diámetro más pequeño, ¿ok? Para que un parto sea por vía vaginal, uno de los factores importantes es que esta medida del promonto retropúbico o conjugado obstétrico tenga como medida por lo menos de 10.5, ¿ok? Y luego, pero ¿sabes cuál es el detalle? Que tú no lo puedes medir. ¿Bien? Profe, ¿cómo voy a encontrar el tamaño entonces del promonto retropúbico o del conjugado obstétrico? Fácil, con este de aquí. El conjugado diagonal, ¿sí? O promonto subpúbico. Este sí lo vas a poder medir, ¿cierto? Haces una pistolita y tocas. El pubis va a actuar como tope y a esta medida, hasta mi dedo medio, a esa medida que corresponde al conjugado diagonal o promonto subpúbico le restamos 1.5 y esa medida pues corresponde al diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico. Bien, ahora entonces ya sabes, para conseguir el promonto retropúbico u obstétrico es conocer el diámetro conjugado diagonal menos 1.5. Bien, listo. Esos son diámetros anteroposteriores, pero también hay diámetros transversales. Por ejemplo, a este nivel, en la abertura pélvica superior, desde la línea innominada hasta la otra línea innominada. Así. Bien, el diámetro transverso. Ese mide aproximadamente 13 centímetros. ¿Sí? 13 centímetros. Y luego tienes este diámetro de aquí, de la eminencia iliopectínea o iliopúbica hasta la articulación sacroiliaca. Ese diámetro viene a ser de 12.5 o 12.75 de acuerdo al lado, ¿sí? Pero no son los únicos. Luego tengo estos diámetros de acá, biespinosos o biciáticos, ¿sí? Este diámetro de espina a espina tiene una medición aproximadamente de 11 centímetros. La misma longitud que este diámetro biisquiático o bituberoso, de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática. Este también tiene una medida de 11 centímetros. Y por último tendríamos un diámetro que se conoce como el diámetro subcoxis, subpubis, que viene a ser el diámetro anteroposterior de la abertura pélvica inferior. Y este diámetro varía, ¿no?, entre 9.5 centímetros y 11 centímetros. Bien, listo. Eso vendría a ser lo relacionado a la pelvis ósea. La variación creo que era por parte. Correcto. Esta variación, como dice su compañero, que es de 9.5 hasta 11,
es porque durante la labor de parto, pues el sacro hace un giro, se llama como contranutación, ¿no? Un pequeño giro así en este sentido, ¿cierto? Y por eso esta longitud aumenta, ¿no? Bien, eso es pelvimetría, pelvis. ¿Qué vemos aquí? Me están maltratando mucho. Valeria, tranquila. Muy bien. Irrigación. Muy bien. Vamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aorta abdominal. Y de ahí nace. Muy bien. Cuando la ilíaca, la arteria ilíaca común se origina de la aorta abdominal a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Baja, cuarta vértebra lumbar, te da la ilíaca común. Cuando la ilíaca común llega a nivel de la articulación sacroilíaca, se divide en dos. Ilíaca externa, que pasará por debajo del ligamento inguinal para formar mi arteria femoral, y vendrá mi arteria ilíaca interna. He ahí el problema con la ilíaca interna, porque la ilíaca interna va a dar dos divisiones, ¿no? Una división anterior y una división posterior. Ya, la división posterior te va a dar tres ramitas. Una rama que asciende, no está tampoco, ¿eh? Por si acaso. Acá hay dos que supongo que serán estas, ¿no? Dos arterias que nacen de la división posterior. La ilio lumbar, que tendría que ascender junto con este nervio que está acá atrás. ¿Cómo se llama ese nervio? Este de acá. ¿Qué nervio es este? Porque la arteria iliolumbar sube al ladito de este nervio. ¿Verdad? Mi grupo favorito. ¿Verdad? ¿Cuál de todos? No. El tronco lumbo sacro. Muy bien. ¿Quién forma el tronco lumbo sacro, doctor? Excelente, ¿no? El tronco lumbosacro estaría formado pues por L4 y L5, los nervios lumbares 4 y 5. Bien, bien, sigamos. Además de darte esa arteria iliolumbar, va a dar unas arterias que se van a introducir hacia los agujeros sacros anteriores, que no se ve acá, ¿sí? Pero esas arterias que se van hacia los agujeros sacros anteriores es la arteria o las arterias sacras laterales, ¿sí? Las arterias sacras laterales. Y por último tenemos esta arteria de aquí, la arteria glútea superior. Ahí está, glútea superior. Esta sí se ve. Mire, a ver, dime, la arteria glútea superior, ¿entre qué nervios se está introduciendo? Entre el tronco lumbosacro y S1. Muy bien. Ahí muere mi división posterior de la ilíaca interna. Ya no hay más. ¿Ok? Y luego tenemos esta división anterior. Voy a tratar de ubicarlo. Supongo que es así. ¿Será así? No. A ver, ¿qué sería? Umbilical, operatriz, vesical superior, rectal inferior, pudenda y glúteo. No creo que esté bien esto. Pero ya, pues mencionemos las arterias. ¿Cuáles son las ramas de la división anterior? Mira, las ramas son las siguientes. La primera ramita que te va a dar es la umbilical. ¿Ok? Esta umbilical entonces tendría que irse así hacia el ombligo. Como dije al inicio cuando hablamos de vejiga, la arteria umbilical tiene dos porciones. Una porción permeable y la otra porción no permeable. ¿Ok? Entonces de la porción permeable tendría que salir, pues si esta fuera la umbilical tendría que salir la vesical superior. ¿Cierto? Pero está medio rarito, no hay nada. Bien, segunda ramita
sería esta de aquí, la arteria obturatriz. La segunda rama de la división anterior de la ilíaca interna es la obturatriz. La tercera ramita, ¿sí?, sería la vesical inferior. La cuarta ramita sería la rectal media. La quinta ramita, la arteria pudenda interna. Y por último terminaríamos con la glútea inferior. Bien, esas son las ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Mira acá. Sí, más o menos se asemeja. Esto es el piso de la pelvis, conformado por el diafragma pélvico. El diafragma pélvico estaba formado por 3 porciones, ¿se acuerdan? Pubo rectal, pubo coccígeo, ilio coccígeo. Los nombres ya te dicen más o menos de dónde a dónde van. Pubo rectal, hacia el recto. Pubo coccígeo, hacia el coxis. Y nos falta el ilio coccígeo. Este es el ilio coccígeo. Toda esta parte de acá. Profe, ¿cómo sabe que es el ilio coccígeo? Porque este ilio coccígeo es el único que nace de esto que es de color blanco y se hace referencia pues al arco tendinoso del elevador del ano. Profe, ¿y qué es el arco tendinoso del elevador del ano? Tranquilo. En las caras laterales tú tienes el músculo obturador interno, que es el encargado que va a cubrir la parte interna del agujero obturado. Este músculo obturador interno tiene una fascia, una aponeurosis, una membrana, y esa membrana en el borde inferior se repliega, se engrosa. Al engrosarse la aponeurosis del músculo obturador interno, forma esta estructura tendinosa que se conoce como el arco tendinoso del elevador del ano. Precisamente a partir de ese arco tendinoso del elevador del ano nace pues mi músculo. ¿Qué músculo? Ilio coccígeo. No confundir con este. Este es el músculo coccígeo, ¿sí? No forma parte del elevador del ano, ¿cierto? Doctor, ¿cuál es el coccígeo? El coccígeo sería todo esto. Y el ilio coccígeo. Desde aquí Desde hasta abajo. Ok, gracias. ¿sí? Según la maquetita, ¿no? Este coccígeo, ¿cómo lo puedo reconocer? Porque viene desde la espina ciática, ¿sí? Se origina a nivel de la espina ciática y se dirige y se va hacia el coxis. Por eso el nombre de coccígeo o isquiococcígeo. Si por ahí escuché ese término, es el mismo. Bien, ¿y acá qué tengo? Tronco lumbosacro, S1, S2, S3, C4. Y por detrás de este plexo sacro, ¿qué tengo? ¿Qué músculo? Este músculo que está detrás de todo esto. ¿Quién será? El piriforme, correcto. Acuérdese, detrás de estos nervios sacros yo voy a encontrar al piriforme. Y yo estoy viendo aquí que todos los nervios se juntan para formar un nervio bien grueso. ¿Quién es? El ciático. Este nervio ciático va a salir por este foramen ciático mayor, ¿no? Foramen ciático mayor. Y por ese foramen ciático mayor podemos ver el piriforme y nervio ciático. Límites del foramen ciático mayor. Aunque eso fue el parcial, ¿no? Foramen ciático, morfo 1. Ese es morfo 1, ¿no? Sí. Ya la pasaste. Curso pasado, curso olvidado, ¿sí o no? Sí. Correcto. Muy bien, listo.